Hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Nuevamente aquí juntos a través de las redes, tercer fin de semana que nos encontramos así. Bueno poder estar comunicados y en esta ocasión quería recordar brevemente los dos últimos temas. Hablamos de que Dios no nos ha olvidado, Dios tiene un propósito para nosotros, eh, dirigido al hombre, haciéndonos recordar que el reino de los cielos se había acercado en la persona de Jesús, dirigido a la iglesia, que somos los llamados justamente a transmitir ese mensaje. Y la última semana compartimos el tema de extendamos nuestras dos manos. Esa mano con la ayuda material a aquellos que lo necesitan y esa mano con la ayuda espiritual a aquellos que también lo necesitan. Hoy vivimos tiempos de excepción. Ya son casi 20 días que estamos en esta situación de cuarentena, día a día. Probablemente cuando empezó esta etapa, la situación no era igual para ti, ni para mí, ni para muchos, como la que es hoy la vivencia. El día 5 fue distinto, el día 10 igualmente. Probablemente lo que empezamos bien el día primero, ya el día 10 ya la situación cambió, ¿verdad? Tal vez los recursos ya no eran los mismos, las posibilidades de compra no eran las mismas. Situaciones que han podido darse en casa durante estos 10 días han variado el escenario doméstico. Son situaciones que nos llevan a tomar diferentes respuestas de acuerdo a cada realidad. La particularidad de cada individuo y cada familia nos hace tener una respuesta diferenciada. Pero hay una situación que es común a los hombres y eso es lo que queremos compartir contigo hoy. Hoy vivimos, diríamos, un estado de emergencia, un estado de sitio, donde los derechos personales, derecho de reunión, derecho de libertad de tránsito están pues restringidos, es entendible, pero ello está trayendo una repercusión pues del ámbito individual, familiar, social, político, económico, laboral, ¿no? Y este escenario, entonces, nos lleva a nosotros frente a la cuarentena a responder y las respuestas nuestras como seres humanos varían. Quiero compartir contigo dos respuestas a la cuarentena. Dos respuestas que pueden ser, digamos, imagen de lo que nosotros vivimos hoy. La primera es la respuesta del pueblo de Dios a la cuarentena, ¿no? La respuesta societaria, la respuesta de un pueblo, de una nación, a una situación singular. Y luego tenemos la respuesta de Dios a la respuesta del hombre. Y yo quiero compartir contigo justamente el día de hoy. Cuando hablamos de la respuesta de Dios, quiero recordarte un escenario. Hablando de cuarentena. 40 es un número muy simbólico en la Biblia. Probablemente el segundo más simbólico después del número 7. No voy a entrar en detalle del significado del número 40 porque nos puede llevar mucho tiempo y quiero centrarme en los dos temas que te mencioné. Pero el escenario, hablando de 40 días, 40 años, es el caso de Israel en el desierto. Israel es libertado por Dios, siendo guiado por Moisés. Y es esa parte del Éxodo, están atravesando ese desierto del Sinaí, camino a Oreb. Es interesante que cuando están en medio de este desierto, ¿no? El pueblo comienza a murmurar. Y quiero que me acompañes abriendo tu Biblia allí en el libro de Éxodo, capítulo 16, versos 2 y 3, que dice lo siguiente. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto, para matar de hambre a toda esta multitud. Por un instante, este pueblo está murmurando contra ese liderazgo que tiene delante, Moisés y Aarón. Sin embargo, no se percatan que no es Moisés y Aarón quienes presiden este éxodo, sino es Dios mismo. Y muchas veces
Eso pasa con nosotros los hombres. Vemos solamente lo que está delante de nuestros ojos, lo inmediato. Endiosamos o aterrizamos al hombre que tenemos como líder, pero nos olvidamos quién es atrás, quien a veces no vemos físicamente, pero que tenemos que tomar conciencia que es Él. Y es por eso que en esta mañana tenemos que recordar eso, que Dios es quien está llevándolos a la tierra de la promesa. Es Dios quien está atento a la situación que están viviendo. El hombre no llega a distinguir realmente su condición de vida, no llega a distinguir lo que está aconteciendo, porque es, digamos, un religioso, pero miope. No tiene no solamente una lectura correcta de los tiempos, sino no tiene tampoco una lectura correcta del obrar de Dios en su vida y en su entorno. El coronavirus apareció, estaba en otros países, arrasa con Europa, y uno lo lee como una noticia que sí está allí, esperemos que no llegue aquí, hasta que llegó a Lima, se extendió por el Perú. Ameritó decisiones que lamentablemente un sector de la población no alcanzaron tal vez a comprender la magnitud de este asunto que ameritaba justamente decisiones de coyuntura. O no entendieron, o no estaban de acuerdo con las decisiones, o no les interesaba esas decisiones. Y entonces los resultados vemos a este fin de semana último. Son 33.000 detenidos aproximadamente frente a 1.600 infectados. ¿Por qué hay tantos detenidos en la calle? ¿Por qué hay tanta gente que hace caso omiso a las decisiones del gobierno en situaciones tan extremas donde se pide haz caso? Hay una cuarentena que cumplir. Sencillamente porque la gente quiere vivir igual. O sea, no le interesa el otro, no le interesa correr el mismo peligro latente. Quiere satisfacer sus propias necesidades, quiere seguir viviendo. Es interesante lo que dice aquí en este pasaje leído. ¿Cómo quisiéramos? ¿Para qué nos sacó Dios de Egipto? Allí hubiéramos preferido morir. Pero estábamos delante de ollas llenas de carne. Podía saciarme de todo el pan que quisiera. En cambio estoy aquí en el desierto. Muchas veces tenemos que volver nuestros ojos atrás. Y eso es lo que quiere el ser humano. Sin embargo, no nos percatamos de que esa respuesta humana a la situación sencillamente lo que hace es perder la perspectiva de Dios en la situación. Porque solamente me detengo a ver mi propia perspectiva, mi propio interés. Lo que solamente me llena el alma y no me interesa el resto. El pueblo de Israel aquí perdió la perspectiva de que saliendo de Egipto están hoy atravesando el desierto de Sinaí, pero el desierto no es el fin de ese camino, es solamente el tránsito. Ellos están de camino ¿a dónde? A la tierra de la promesa, a la tierra que fluye leche y miel. Pero Israel no ve eso. Israel solamente ve arena, ve falta de agua, falta de alimento. Dios obra de manera sobrenatural entregando el maná, pero la respuesta de este pueblo, de esta generación que vio proezas singulares como es atravesar el Mar Rojo, no fue suficiente para este pueblo. Un pueblo que se dice creer en Dios, pero sin embargo su corazón está lejos de Él. Este pueblo murmura contra sus líderes, pero murmura atrás contra Dios mismo. Este pueblo que cuando está en el desierto dice, para esto nos ha traído, estos nuestros hijos van a morir aquí en el desierto. Van a ser fácil presa de los enemigos. Si estuvieran en batalla dirían, estos niños van a ser carne de cañón. Pero Dios ve el corazón nuestro cuando enfrentamos los desiertos de la vida. Dios le va a decir a esta generación de israelitas, ¿ustedes creen que estos niños van a morir en el desierto? Se equivocan. Ellos van a entrar a esa tierra que yo les prometí. Números capítulo 14,
verso 23, nos da otra secuencia de la respuesta del hombre frente a estos desiertos de la vida. Nos dice: y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. ¿Cuál es la respuesta del hombre a rebeldía? Es decir, lo que está diciendo aquí, ustedes no, sus hijos van a acarrear las consecuencias de sus decisiones, pero ellos van a pasar, porque ustedes han demostrado algo, que son rebeldes. ¿Sabes qué me llama la atención? Esta palabra rebelde aquí, la versión Reina Valera que usamos, que en otras versiones tiene otro significado. ¿Sabes cuál es? Ustedes se han dejado llevar por la fornicación, se han dejado llevar por la infidelidad. Metafóricamente, la traducción, ¿sabes qué significa? ¿Sabes qué significa? Se han dejado llevar por la prostitución. Qué terrible, ¿verdad? Habla de esa prostitución espiritual. Porque es un pueblo que se dice creyente, religioso. Creo en Dios, el Dios de Israel, el único Dios. Pero sin embargo, en su práctica de vida, en sus hechos, distan enormemente de lo que dicen creer. En el camino, ellos no honran esa fe que dice: yo soy cristiano, pero vivo a mi manera. No se puede ser cristiano y vivir a su manera. O se vive como Jesús nos dijo, o no. Y es allí donde tenemos que tener presente, hermanos, justamente esta realidad. Este pueblo de Israel era un pueblo que llegó a fundir ese becerro de oro. Ese becerro básicamente que habla de esa prostitución espiritual de Israel. Tiene un corazón, diríamos, no exclusivo para su Dios. Deuteronomio capítulo 9, verso 18, nos recuerda lo siguiente: y me postré delante de Jehová, como antes, está hablando Moisés, 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado. Está hablando de la generación que vivía con él, de todo vuestro pecado que habéis cometido haciendo el mal ante los ojos de Dios para enojarlo. ¿Cuál es la respuesta del hombre en este desierto? Sencillamente, que hace todo lo contrario a lo que dice creer, hace todo lo contrario y justamente hace enojar a quien dice honrar. Somos incongruentes entre lo que pensamos y lo que hacemos, entre lo que decimos creer y mi forma de vida. Y esa dualidad es justamente la que hace que Dios ponga un alto y le diga al hombre: hijo, estás mal, ¿no te das cuenta? Esto no puede ser así. Sin embargo, nosotros nos hemos acostumbrado solamente a tener un Dios a veces de emergencia, que la necesidad como la presente, probablemente se me ocurra buscarlo, pero si no hubiera esta necesidad, sería un ítem más entre miles que tengo en mi vida. Y si llego a ocuparlo un instante en la semana, sería realmente algo fortuito. Pero Dios, en el día a día de mi vida, no siempre está presente. No lo necesito. Digo creer, pero no es parte de mi realidad. Y eso es lo que nos quiere hacer recordar Dios hoy también. Porque muchas veces solamente buscamos a Dios cuando lo necesitamos. Un Dios bombero, como se le dice. Y Dios no está llamado a hacer ello. Dios no está llamado a que sea como alguien que esté a nuestra disposición, un criado en casa. No. Yo recuerdo las palabras de Job, cuando él dijo: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? El Salmo 95 es un salmo que convoca a la adoración. Pero es interesante que en este salmo hay también un llamado a la reflexión al pueblo de Dios, sencillamente para que nosotros tengamos presente algo, que no caigamos como aquella generación que quedó en el desierto. Evitemos incurrir en sus mismos males. Salmo 95, versos 10, dice lo siguiente: 40 años estuve disgustados con la nación, y dije:
Fíjate cómo describe Dios al pueblo, a su pueblo. Pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. En el hebreo, el original que está escrito, lo que está diciendo es un pueblo que remolonea, da vueltas, es indeciso para tomar decisiones y finalmente es errante en todos sus caminos, es inconstante en sus caminos, que es un pueblo que no ha llegado a reconocer realmente lo que yo tengo para ellos. Mi instrucción, mis mandatos, ordenanzas, leyes, estatutos para que cumpliendo le vaya bien sobre la faz de la tierra, no. Es un pueblo que no ha llegado a entender cuál es el plan de vida que tengo. Ese pueblo, un pueblo que no me conoce, ni conoce lo que quiero para él. Esta es la respuesta de Dios, del hombre, frente a los desiertos. Y entonces frente a ello, Dios también responde. Ese es el segundo punto. La respuesta de Dios frente a la respuesta primaria del hombre a las situaciones de coyuntura. Y para ello quiero que vayamos un instante al libro de Números, capítulo 32. Y allí vamos a encontrar un verso que cita lo siguiente. Y vuestros hijos andarán pastoreados, Números 32. Y la ira del Señor se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante del Señor. Hay un momento en que Dios dice, basta, se cansó, no más. Dice allí que la ira de Dios se enciende. Juicio, condena, castigo. Consecuencia, hizo andar errante este pueblo hasta que todo el mundo murió. Esta primera generación, que fue la que salió de Egipto, no llegó a la tierra de la promesa. Se quedó a mitad del camino en el desierto. El profeta Amós va a decir en el capítulo 5, verso 25 en adelante, ¿me ofreciste sacrificios y ofrendas en este desierto? ¿Cuál fue tu actitud correcta delante de mí? ¿O no la fue? Amós capítulo 5, versos 25 al 27 dice, ¿me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Quium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Entonces, os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho el Señor, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Realmente han venido en alguna ocasión, se han acercado a mí para adorarme por quién soy yo? ¿O solamente es un tema de praxis religiosa, cúltica, tal vez semanal? Si que haya un acercamiento, un sincero, profundo, y una búsqueda delante de mi presencia, delante de cada uno. Y esa observancia de Dios es justamente la que lo motiva a respuestas. Dice, no más. No te das cuenta, y lo cuestiona el pueblo. ¿Tú crees que vienes a orarme? Y sin embargo, lo que más veo en ti, está diciendo Dios a su pueblo, es que tú también estás haciendo ofrendas aquí a tus dioses babilónicos. Esa dualidad de la vida nuestra, el distanciamiento que hay entre nuestras creencias y nuestros hechos, es lo que justamente no agrada a Dios. Y Dios no tendrá por inocente al culpable, no lo olvides. Y Dios entonces aquí deja de lado esa primera generación y toma a quién, aquellos que nacieron en el desierto y estuvieron en el desierto por 40 años. Y es a esta segunda generación que se hace referencia justamente de Deuteronomio. Allí, en esos primeros 5 libros de la Biblia, encontramos este pasaje que allí dice, Deuteronomio capítulo 2, verso 7, lo siguiente. Pues el Señor tu Dios
te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Por 40 años el Señor tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Tu Dios te ha bendecido, lo que está diciendo allí, en toda obra de tus manos. Siempre ha estado presente contigo. Nunca ha estado lejos. Dios es un Dios cercano, aun cuando nosotros no lo podamos ver ni sentir. Porque es un tema de fe, es un tema de convicciones, es un tema de certezas. Dios ha sido y sigue siendo fiel. Nuestra actual situación no es desconocida para Él. Pero Él nos dice, Él ha estado contigo y nada te ha faltado. No está hablando de abundancia, sino está hablando de que Él es un Dios que suple y seguirá haciéndolo conforme a nosotros vayamos avanzando cada día. Vemos que las situaciones son diversas y la realidad es distinta para cada familia y cada hogar. Todos pasamos por este desierto en diferentes escenarios y variables. Sin embargo, Dios no le ha dado la espalda a esta realidad, ni no nos ha dado tampoco la espalda a nosotros. Es necesario que veamos su presencia, su cuidado, su perseverancia. Ese amor que no ha decaído, sino por el contrario nos ha sostenido y como sostuvo un día a esa segunda generación, esos también 40 años. Deuteronomio 8, verso 4 dice que su vestido nunca envejeció, ni su pie fue hinchado en esos 40 años. Imagínate sandalias, andaban por sandalias en el desierto, un sol abrasador de día, un frío espectacular de noche. Sin embargo, Dios cuidó de ellos. No les faltó nada. No les sobró tampoco. Lo necesario. Día a día, Dios encargándose de su pueblo. Y hoy como iglesia también tenemos la oportunidad de estar ayudando a otras familias. Y esas familias podrían decir, me está ayudando la iglesia, me está ayudando el hermano tal, me está ayudando mi grupo pequeño, me está ayudando los pastores, me está ayudando la administración, me está ayudando mi grupo humano. Pero más allá de quien veamos delante, hermano, es Dios quien te cuida. Es Dios quien extiende la mano de alguien para que tú puedas tener algo de alimentos este día, esta semana. No pierdas esa centralidad de la palabra que nos recuerda a ello, el cuidado inherente y permanente de Dios para con los suyos. Tienes que tenerlo presente, porque el real sustentador de nuestras vidas no es el hombre. ¿Es quién? Es Dios. Es Dios. Y termino con esto. Cuando Dios nos lleva a un desierto, Dios tiene un propósito particular para nosotros en esos desiertos. Y no fue excepción para el caso de Israel hoy. Dice Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Tú y yo conocemos perfectamente ese primer mandamiento, ¿te acuerdas? ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Podemos saber el versículo, pero es una realidad de nuestras vidas. Ese es el punto. El punto muchas veces es no solamente cuánto sé de lo que dice las palabras del Señor, sino cuánto aplico de eso que sé. La generación sobreviviente del desierto fue consciente que fue Dios quien proveyó para ellos en todo ese camino, durante todos esos 40 años, día tras día. El maná nunca dejó de estar. Pero esta generación tuvo que aprender lo que no llegó a aprender sus padres, a reconocer una dependencia absoluta de su Creador, a reconocer que la presencia de Dios es real,
a reconocer que su orgullo y autosuficiencia no son suficientes para seguir adelante, a reconocer que tienen que dejar de lado ciertos prejuicios, a tener presente de que muchas veces nuestros propios recursos no bastan. Hace unos días leía un artículo sobre Steve Jobs, ¿verdad? El creador de Apple. Y ya estaba en etapa terminal, estaba por morir. Y él citaba lo siguiente: hay cosas que el dinero no consigue. Y lo ponía así: tengo el dinero suficiente para contratar a cualquier persona del mundo y pagarle todo lo que él quisiera. Pero eso no me va a sanar. Yo sé que mi fin está cerca. Hay cosas que yo quisiera seguir viendo a mi familia y no lo voy a poder hacer. Tengo poder, estatus, reconocimiento, dinero, etc. Pero no es suficiente. Me doy cuenta que soy un hombre solamente. Y es a ese punto que nos tiene que llevar Dios cuando atravesamos los desiertos en la vida y tener entonces que darnos cuenta que más allá de mis propias suficiencia, recursos, capacidades, títulos, poder, rangos, experiencia que tenga, tengo que aprender a volver mis ojos a Dios en los desiertos. Tengo que aprender lo que significa el quebranto, la humillación, a no ser altivo, sino por el contrario, decir: Señor, te necesito, porque me doy cuenta que lo que tengo no es suficiente. No puedo seguir viviendo así. ¿Cuál es la prioridad de mi vida hoy, en este desierto? ¿Te has preguntado? Yo quiero terminar con una pregunta. ¿Con qué generación te identificas? ¿Con la que quedó en el desierto o con la que pasó el desierto y entró a la tierra prometida? ¿Cuál es tu actitud y mi actitud? ¿Cuál es tu respuesta presente en este desierto que Dios nos ha puesto? ¿Y cuál va a ser tu actitud a partir de hoy? Es mi oración, hermano mío que nos estás viendo, que Dios pueda tratar contigo y entonces tú puedas reencauzar o continuar en sus caminos para su gloria. Dios te bendiga. Te invito a que tú puedas cerrar allí un instante tus ojos. Vamos a orar un instante. Acompáñame, por favor. Padre, bueno, gracias. Te damos en esta hora, consciente de tu presencia y tu cuidado. No hay nadie más fiel que tú. Queremos reconocer tu señoría en nuestras vidas. Te pedimos que tú nos guíes y nos vuelvas a ti si estamos alejados. Y nos hagas perseverar y aumente nuestra fe si estamos hoy contigo. No somos perfectos, por el contrario, erramos muchos. Te rogamos que tú, Señor, perdones nuestros pecados, nos hagas conscientes de los mismos y nos lleves a un arrepentimiento genuino delante de ti. Que nuestras vidas cambien delante de ti de los hombres, para que nos alineemos a tus planes y no los nuestros. Perdónanos nuestras autosuficiencias y ayúdanos a reconocerte que no hay nada como caminar de tu mano y confiar en ti. Te damos a ti todo el honor y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.